del Sur. Estamos contestando la guía para ingreso a CCH y Prepa 2019. Queda un mes, una semana para el examen. Es muy recomendable en este momento que se pongan a repasar la guía oficial y todas las guías que tengan y repasen mucho. Esa es la clave para obtener un lugar en Prepa y CCH. Ok, seguimos con español. Español. Vamos con la pregunta 29. La ficha, línea, tiene la función de ayudarnos a conservar los datos de una obra. Como se han escrito demasiados libros durante tanto tiempo en tantos países en todo el mundo, necesitamos saber de qué libro estamos hablando, de qué país, cuándo se escribió, quién lo escribió. Entonces, esa información viene en la ficha bibliográfica. Pregunta número 30. Ordena cronológicamente los siguientes párrafos. Entonces, el párrafo 1, 2, 3 y 4 están desordenados y solo hay que ordenarlos para que la lectura se entienda. Entonces, vamos a leerlo ya ordenadamente. El señor presidente, olisqueando su pañuelo empapado en agua de lavanda, se paseaba por el mercado público en cumplimiento de su promesa electoral de que cada 8 días se pondría en contacto con el pueblo. Este párrafo es la introducción del texto. Nos está diciendo que existe el señor presidente, que votaron por él y que va a visitar a las personas. Los siguientes 2 párrafos van a ser el desarrollo del texto, que dice: el número 2. Saltó con agilidad un pequeño charco de agua podrida y se puso a estrechar manos sudorosas y de una aspereza de piedras de volcán. De pronto, se dio cuenta que su finísimo reloj de oro había desaparecido. Se empinó, luego sigue el 4. Se empinó en la punta de sus zapatos de charol y vislumbró el correr desalado de un muchacho. Con todas las fuerzas de sus pulmones gritó: ¡Al ladrón, al ladrón! ¡Agarren al ladrón! ¡Maten al ladrón! Y esos 2 fueron el desarrollo del texto. Y por último tenemos la conclusión. Entonces la muchedumbre se abalanzó contra el ladrón. Su guardia personal solo pudo rescatar un par de ensangrentados zapatos de charol. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta, y en el orden que nosotros lo hicimos para que la lectura se entendiera, es la C. El 3 primero, que es la introducción, después el 2, después el 4, que son el desarrollo del texto, y el número 1, que es la conclusión del texto. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. Pregunta 31. En el siguiente párrafo, ¿qué recurso se ha empleado predominantemente a fin de desarrollar el tema? Vamos a hacer la lectura. Hay quienes son adictos a una persona o adictos a la sensación que les producen ciertos patrones destructivos en una relación. Tengo una amiga que siempre se queja de que los hombres la utilizan o maltratan, pero solo elige involucrarse en relaciones conflictivas. Triángulos amorosos, hombres celosos, casados, psicóticos, vejestorios. Otra más siente que siempre, literalmente siempre y en todo momento, tiene que estar enamorada. A esto también se le llama síndrome de Madame Bovary. Y ellos no están exentos de sentir esa pulsión por el amor romántico y, muchas veces, estoico, sin sentido y sin posibilidad de dar frutos en la vida real, solo que lo suyo recibe el nombre de síndrome de caballero andante. Carla Covarrubias Molina, Las nuevas adicciones. ¿Quién hizo ¿Cuál es el recurso que se empleó? Si lo vemos en la lectura, se empleó 2 veces, que dice tengo una amiga. Entonces está ejemplificando con su amiga. Y luego dice que tiene otra más, o sea, otra amiga más. Entonces, en este caso la respuesta correcta es una ejemplificación.
Por lo tanto, la respuesta correcta es C. Pregunta número 32 de español. Selecciona la oración que tiene concordancia entre sujeto y verbo. Ok, recordemos que los verbos son las acciones: correr, nadar, reír, soñar. Terminaciones ar, er, ir. Entonces ubiquemos los verbos en las oraciones. Mis amigos ríe de una manera escandalosa. Mis amigos son plural y ríe está en singular. Entonces no está bien el verbo en esta oración. B. Los libros que están allá van a ser donados. Los libros están, sí, se refiere a plural y plural. Entonces esta puede ser la respuesta correcta. Seguro lo es. Mi teléfono y mi cámara no funciona bien. El verbo es funciona, pero como es mi teléfono y mi cámara, tendría que ser plural y decir funcionan en lugar de funciona. Por eso está mal. La gente piensa que todo será muy fácil. El verbo es piensa. La gente piensa. Tiene una N de más, por eso esta se tacha. Los libros que están allá van a ser donados. Respuesta correcta. Pregunta 33. En el argumento, todos los alumnos podrían mejorar su desempeño académico si realizaran estrategias de estudio y organizaran su tiempo adecuadamente. El tipo de nexo subrayado es, ya nos dan el nexo subrayado que es sí, y en este caso, en este contexto de que los alumnos podrían ser buenos estudiantes con la condición de que hagan estrategias de estudio y se organizaran en el tiempo. Entonces nos está condicionando ese nexo. Por lo tanto, es un nexo de carácter condicional. En esta pregunta, la UNAM quiere que estudien tipos de nexo. Les recomiendo que estudien tipos de nexo. ¿Ok? Pregunta 34. La función de los dos puntos y las comillas en los siguientes ejemplos de Sasanili, adivinanzas prehispánicas, consisten en: ¿qué cosa y cosa es una jícara azul, sembrada de maíces tostados, que se llaman momochtli? Este es el cielo, que está sembrado de estrellas. ¿Qué cosa y cosa es que va por un valle y va dando palmadas con las manos, como la mujer que hace tortillas? Es la mariposa que va volando. Entonces, en esta pregunta dice la función de los dos puntos y de las comillas. Aquí están los dos puntos, después de que termina la pregunta, y las comillas, que es cuando contesta el personaje. En este caso, entonces, nos hacen una pregunta. ¿Qué cosa y cosa es una jícara azul sembrada de maíces tostados que se llama momochtli? El autor responde: este es el cielo que está sembrado de estrellas. Es lo que está contestando el personaje. Entonces dice, citar exactamente Inciso A. Citar exactamente las palabras de quien responde. Sí. A la pregunta, el autor respondió eso, entonces esta es la respuesta correcta. Citar exactamente las palabras de quien corresponde. Por eso va entre comillas. Inciso B. Resaltar la ironía en las palabras de quien corresponde. Sí hace resaltar, sí responde la pregunta el autor, pero resalta ironía. No, en realidad está hablando metafóricamente. Cuando dice, este es el cielo que está sembrado de estrellas, se refiere a que la tierra está sembrada de maíz, entonces es una metáfora, no es ironía. Inciso C. Señalar la veracidad de las palabras. No se sabe. D. Indicar la falsedad de las palabras. Tampoco. La respuesta correcta es la A. Pregunta 35. Se emplea con la finalidad de separar ideas que están relacionadas entre sí, además para sumar elementos gramaticales diversos como palabras, frases y oraciones. Entonces, ¿qué separa ideas relacionadas entre sí? Coma,
además para sumar elementos gramaticales diversos como palabras. Aquí hay dos ideas separadas con comas, ¿no? Además separa palabras, por ejemplo, colores del arco iris: azul, coma, amarillo, coma, rojo, coma, etc. Entonces a esto se refiere entonces la respuesta a la coma. En esta pregunta quiere la UNAM que ustedes sepan para qué sirven los signos de puntuación. Entonces repasen signos de puntuación. Pregunta 36 de español. Identifica en el siguiente párrafo el enunciado que alude a un ejemplo. Entonces quieren que digamos que en la lectura hay un ejemplo, que lo encontremos. En cuanto a la ocupación de ese espacio, la Huasteca estuvo conformada por un mosaico de culturas y pueblos diversos como los huastecos, nahuas, otomís, totonacos y tepehuas, a diferencia de los otros grupos que no poblaron más allá de esa cota de altitud. Nahuas y otomíes habitaron una franja continua desde la planicie costera hasta el altiplano central, lo cual les permitía y les permite el acceso a una gama de diferentes recursos. Entonces, haciendo una referencia de un ejemplo en el párrafo es cuando dice: en cuanto a la ocupación de ese espacio, la Huasteca estuvo conformada por un mosaico de culturas y pueblos diversos. Esta es la palabra clave, como, recuérdenlo cuando ustedes les dictan algo a sus profes, como por ejemplo, y empieza el dictado, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos: huastecos, nahuas, otomís, totonacas y tepehuas. Ese es el ejemplo, porque puede haber más culturas. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es A. Culturas y pueblos diversos como los huastecos, nahuas, otomís, totonacos y tepehuas aluden a un ejemplo. Recuérdenlo. Hay que hacer una buena lectura. Identifica la aposición en la siguiente oración. México, la ciudad de los palacios, ha inspirado a muchos escritores grandes obras, en verso y en prosa. Ok, entonces aquí lo que quieren es que sepamos que es una aposición. Una aposición es, por ejemplo, cuando decimos el día martes. Es una aposición porque tiene dos sustantivos, día y martes. Porque tú puedes decir el martes y se entiende que es el día. Entonces, cuando tienes dos sustantivos, es una aposición. México, la ciudad de los palacios, estás diciendo dos sustantivos, México y la ciudad de los palacios. Si tú quitas México, se entendería la oración. La ciudad de los palacios ha inspirado a muchos escritores grandes obras en verso y prosa. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es A. La ciudad de los palacios es una aposición. Pregunta 38. Elige la opción en la que el verbo subrayado se encuentre en pretérito indicativo. Un sinónimo de pretérito es el pasado. El pasado normal. ¿Ok? Y de indicativo, pasado normal. Inciso A. El orador ha expresado su discurso con entusiasmo. Ha expresado es un verbo conjugado, es un verbo que tiene dos verbos. Ha expresado, entonces no es indicativo, sino es subjuntivo. Y es un verbo compuesto. Miguel Hidalgo inició la guerra de independencia. ¿Cuándo inició? En el pasado. Por lo tanto, es la respuesta correcta. C. La civilización griega continúa siendo admirada a través de los siglos. Continúa siendo es un verbo compuesto.
aparte de que es compuesto, o sea que está en subjuntivo, está en presente. La civilización griega continúa siendo en este momento, no en el pasado. Por lo tanto, también se tacha. Respuesta D. Julio César habría de sucumbir ante sus enemigos. Habría de sucumbir es un verbo que tiene dos verbos, entonces también está en subjuntivo. Y habría, como tiene la terminación ría, está en pospretérito, entonces no está en pasado. Se tacha. Respuesta correcta, B. Ok, en la pregunta 39 dice: en la noticia periodística predomina la función referencial. ¿Por qué? Inciso A. Intenta polemizar. Una nota periodística trata de ser objetiva, ¿no? O sea, que diga las cosas como son. Por eso no intenta polemizar. Eso hacen las revistas de chismes. Inciso B. Quiere llamar la atención. Un poco, sí, con el título, y a veces son un poco amarillistas, pero recordemos que estamos en un examen, entonces tiene que ser lo que mejor suene. Por lo tanto, la B tampoco. No busca llamar la atención. Inciso C. ¿Busca producir un efecto de objetividad? Sí. Busca producir un efecto de objetividad. La noticia periodística, y por eso es una función referencial. Inciso D. ¿Recurre al criterio del lector para su comprensión? No depende del lector, sino del autor. Respuesta correcta, C. Pregunta 40. ¿Cuál es el efecto que el siguiente eslogan pretende inducir en la sociedad? Somos el número 1. ¿Diferenciar marcas? Sí, pero es un poco, no es como la clave. Inciso B. ¿Comunicar ventajas? Sí, esta podría ser la respuesta. Comunicar ventajas sobre las demás marcas. Inciso C. Crear confianza en la marca. Esta respuesta todavía es la mejor. Porque tú dices, somos el número 1, entonces al público le generas ese estado de satisfacción. Inciso D. Cambiar la actitud del consumidor. No, entonces la respuesta correcta, C. Crear confianza en la marca.